Dios. Muy buenos días, amados hermanos, qué bendición tenerlos por acá. Esperamos en el nombre de Jesús que este tema sea un tema de bendición, amén. Hemos estado llevando, ¿verdad?, los temas de Jesús en el tabernáculo. Hoy nos toca hablar del arca del pacto. Es un tema muy precioso. Ustedes saben que nuestro texto base para toda esta enseñanza es Juan 1:14 y dice: el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número 15 dice: Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La palabra tabernaculizó significa extender la morada, habitar como quien habita en una mansión o en un templo. Entonces, entendiendo esto, entendemos que Jesucristo nuestro Señor vino a hacerse un templo en medio del pueblo de Dios. Amén. Pero no solo eso, sino que también nos convirtió a nosotros en un templo y morada para su Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 3:16 y 6:19. Entonces, entendiendo esto, también entendemos la manifestación de Jesucristo, ¿verdad? Lo que era antes era una sombra para nosotros. Entonces, el tabernáculo anterior, todo lo que estaba en el tabernáculo es una representación de Jesucristo nuestro Señor para nosotros. Amén. Es una enseñanza. Dice Éxodo 25:10, vamos a dar inicio. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Verso 13. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro y meterás las varas por las argollas a los 2 lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás en el propiciatorio 2 querubines en 2 lados de sus extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus 2 alas, uno frente al otro. Los 2 rostros de sus querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Este va a ser nuestro texto base para comenzar la enseñanza. Y vamos a hablar un poquito ahorita del principio, ¿verdad? Harán también un arca de madera de acacia. Lo hemos hablado ya en bastantes de los temas que hemos dado, que la madera representa humanidad. Amén. Vayan apuntando ahí, la madera es figura de humanidad. Una de las cosas que hablé yo en uno de los temas, que era la madera de acacia, es una madera espinosa, una madera resistente, una madera que es perecedera, que no la ataca la polilla. Es muy bonito eso, porque eso quiere decir también que no es una madera cualquiera, sino que es una madera preciosa. Amén. Entonces, mire que dice aquí, su longitud será de 2 codos y medio. Bueno, dejemos un poquito aquí. Jesucristo nuestro Señor vino a la tierra. Amén. Lo acabamos de leer, Juan 1:14, ¿verdad? Él tomó figura de ¿qué? De hombre. Él
era Dios, es Dios más bien. Entonces, Él se convirtió en un arca, porque en Él residía la presencia de Dios por completo. Amén. Él era puro, sin pecado. Entonces, la gloria de Dios está en el cuerpo de Jesucristo, pero ahora también nosotros recibimos la gloria de Dios en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, lo acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos en nosotros la presencia de Dios, eso quiere decir que nosotros también nos convertimos en un arca. Somos parte del cuerpo de Cristo, amén. ¿O no lo sabe usted? Ah, va, muy bien. Entonces dice, la revestirás de oro puro. El oro es igual a la figura de Cristo, perdón, a la figura de la gloria de Dios. Amén. Apunte ahí. Oro, figura de la gloria de Dios. Y aquí dice, la revestirás de oro puro. No dice de oro cuarteado, no dice de oro 3/4, no, dice de oro puro, al 100%, por decirlo de alguna manera. Eso quiere decir que el oro tiene que ser probado por fuego, para purificarlo, para limpiarlo, para quitarle toda impureza, se pasa por fuego, amén. Y lo hemos hablado en otros temas, por eso no me quiero quedar mucho tiempo aquí, pero quiero que tengamos esta connotación. Y es que también nosotros somos revestidos de la gloria de Dios. Pablo dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Va. Entonces, si nosotros tenemos la gloria de Dios en nosotros, ¿la gloria de Dios tiene que estar a medias? No, tiene que estar pura. Tiene que ser algo santo, algo apartado para Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, ahora mire lo que dice aquí. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Ah, entonces no solo es una máscara, sino que es un recubrimiento por dentro y por fuera. Entonces, cuando nosotros nos recubrimos de la gloria de Dios, cuando nosotros nos convertimos en esa arca de Dios, tenemos que tener por dentro la gloria de Dios, que es como el Espíritu Santo, pero también el discernimiento y la pureza dentro de nuestro corazón. Amén. Y por fuera también. Dice la Biblia, ¿verdad?, que del tesoro bueno o malo el hombre da. ¿Sí? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tesoro es el que yo tengo aquí? ¿Un tesoro verdadero o un tesoro falso? Porque el enemigo también nos da tesoros, pensamientos, nos da actitudes, nos da situaciones, oportunidades, entre comillas, para nosotros buenas. Tal vez nos va a dar riqueza, tenemos el pensamiento en la riqueza, por ejemplo, en el dinero. Tal vez nos han convertido en una persona exitosa y tenemos mucho dinero, pero nos olvidamos de Dios. Entonces, dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces tengo que tener cuidado, porque no podéis servir a dos señores, dice la palabra. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Porque si amas, dice que si tenemos dos señores, amaremos a uno y al otro menospreciaremos. Al otro lo haremos de menos. Eso quiere decir entonces que yo tengo que definirme. No puede haber impureza en mi corazón. Cuando yo digo yo amo a Dios, dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Equipara las tres áreas del hombre. Eso quiere decir que con toda integridad yo tengo que adorar al Señor. Yo me revisto de oro por dentro y por fuera. Con esto no le estoy diciendo usted no va a generar dinero. No me vaya a malentender. El dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Porque Dios te puede bendecir, te puede dar grandes riquezas. Pero si tu tesoro está mal, si tu corazón está mal, entonces, ¿qué vas a hacer con esas riquezas? Me acuerdo yo que un día oí a un hermano que empezó a pedirle al Señor, Señor, bendíceme. Y él, me acuerdo yo que ganaba 10 quetzales diarios y llevaba su quetzalito, ¿verdad?, a darle el quetzal al Señor. Y el Señor lo empezó a bendecir y a bendecir, ¿verdad? Y el pastor oró, le dijo, pastor, ora por mí, le dijo,
Porque yo no quiero dar solo un quetzal para la iglesia, yo quiero dar más, le dijo él, ¿verdad? Oraron por él, lo bendijeron. Y en un de repente el Señor empezó a acrecentarlo, ¿verdad? Y ya después ya no era un quetzal, eran 100 quetzales diarios que empezó a dar el cuate. Pero ya, cuando si eran, pongámosle 3,000 quetzales de diezmo, ¿cuánto estaba ganando él? 30,000 quetzales. Pero cuando ya eran 30,000 quetzales, los que él tenía en la bolsa, entonces ya le costó diezmar. Porque ya no era un quetzal, no eran 100 quetzales, sino que ya era una cantidad de 3,000 quetzales, ¿verdad? Entonces él ya comenzó a fallar y entonces el pastor se acercó y le preguntó, mira, ¿por qué dejaste de diezmar? ¿No el Señor te ha bendecido? Pues, ay pastor, es que dar 100 quetzales, 200 quetzales no es lo mismo que dar 3,000, esos 3,000 me pueden servir para muchas cosas. Y así, ¿verdad? Bueno, entonces voy a tener que orar por vos, ¿verdad? Para que el Señor vuelva a darte, para que puedas diezmar y ser bendecido. Le dijo, voy a orar para que el Señor te quite lo que tenés, ¿va? Se oye feo, ¿va? No es una anécdota. No, ¿cómo vas a orar por eso? Si el Señor me ha bendecido, sí, pero te bendijo y te olvidaste del Señor. ¿Estaba revestido ese hombre por dentro y por fuera de la gloria de Dios? No, se había corrompido por dentro. ¿Se acuerdan que les decía yo que la madera es figura de la humanidad? De nuestra humanidad, pues, ¿verdad? Nosotros fácilmente una polía nos puede entrar, como el amor al dinero. Por eso estoy dando ese ejemplo, pues, ¿verdad? Que es tan general, que si de repente no es lo mismo, digamos, yo estoy en la iglesia y me ofrecen un trabajo para irme a ganar un dinero, y es bastante dinero, yo de repente dejo de venir a la iglesia por irme a ese trabajo. ¿Por qué? Porque es como una polía que le entró a mi madera, que me apartó de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es incorruptible, pero yo soy el que decide si estoy cubierto o no. Algo que llama la atención aquí es que dice que cubrirás por dentro y por fuera, es decir, por todos lados. No solo un pedacito estaba cubierto, sino que toda el arca por completo, por dentro y por fuera, estaba llena de oro. No tenía por dónde entrar la polía. Entonces, eso quiere decir que nosotros nos revestimos de Jesucristo nuestro Señor, de la gloria de Dios, para ser incorruptibles en este mundo. Pero cuando estamos a medias tintas, cuando no estamos bien recubiertos de la gloria de Dios, el enemigo ataca. Entonces mete una polillita y se comienza a carcomer la madera. ¿Y ese mueble qué hay que hacer cuando un mueble está lleno de polilla? Quemarlo, dice la hermana. Muy bien. ¿Qué más se hace con un mueble? Así. ¿Lo dejas en medio de tu casa para que se coma todos los demás muebles? Se desecha, se tira a la basura, se le prende fuego, lo hago astillas, lo convierto en abono, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando nosotros permitimos, o más bien cuando no recubrimos nuestra arca, nuestro corazón, nuestra vida, por dentro y por fuera, y la polía nos ataca, es decir, el pecado, ¿qué tiene que hacer el Señor con nosotros? Apartarnos, ¿no? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, ese es el riesgo que nosotros corremos cuando no nos recubrimos de la gloria de Dios por dentro y por fuera. Cuando no somos santos, pues. Amén. Va. Sigue diciendo, bueno, aquí vamos a parar con esto, porque hoy no vamos a hablar de todo lo demás, sino que quiero adelantarme con esto que vamos a leer. El arca del pacto. Gracias, hermanita. Pase adelante, no tenga pena. El arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de la presencia. Tenía muchos nombres. En general era el arca de Dios, pues, ¿verdad? ¿Qué significa arca? La palabra hebrea 7:27, Aarón, es la palabra que se usa para arca. Esta viene de la raíz 7:17, ya la vamos a leer. Dice, en el sentido de recolección, una caja, un arca o ataúd. Interesante los significados del nombre arca, ¿verdad? Y los vamos a desglosar porque quiero que nos vayamos entendiendo. Y la palabra raíz es la raíz primaria, hará, 7:17, arrancar y recoger. Interesante que el nombre de arca tenga estas connotaciones. Entonces,
hoy vamos a hablar del primer significado. Cristo, el arca recolectora. Recolección, decía ahí, ¿verdad? Entonces yo le puse este título. Lucas 6:12 dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿A quién oraba? A Dios, ¿verdad? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, y a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Verso 15, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón, al que llamaban el celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Vamos a irnos a esta palabra. Ahí dice escogió. Él tenía a estos discípulos, pero esos discípulos llegaron porque ellos quisieron o los buscó el Señor. Él los llamó, los recolectó, los juntó. Amén. Entonces vemos al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal juntando a los que son suyos. Y así lo vamos a ir viendo esto. Entonces, escoger de parte de Jesucristo es recolectar para Dios el Padre. Amén. Entonces vimos que el arca era para recolección. Y esa arca era para todo su pueblo Israel. Amén. Entonces esa arca estaba en medio de ellos. Con ella se comunicaban con Dios, ¿o no? Ahí lo decía, que le iban a hablar a Moisés, ¿verdad? Desde el propiciatorio. Entonces, Jesucristo nuestro Señor, Hebreos 1:1, no sé si me puedes un micrófono, por favor. ¿Quién me busca Hebreos 1:1, por favor? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Interesante, cómo es que el Señor Jesús viene a hacer un trabajo, ¿verdad? Fíjense que el Señor Jesucristo, lo leímos, ¿verdad? Vamos, es que aquí no tengo Biblia. Juan 1:1, ¿verdad? Nos habla del verbo, la palabra, que estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Préstamela. Gracias, te agradezco. Muchas gracias, hermana. Vamos a ir a Juan 1:1, aprovechando. Mira qué pilas, ya lo encontré. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. ¿Ustedes se imaginan esa arca cómo era? Bien pulidita. Yo me imagino una joya hermosa, pues, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el arca había sido hecho por mano de labradores y era una obra primorosa, hermosa. Yo no sé, ¿usted ha visto una joya que le gusta? Que usted diría, ay, yo quiero eso. ¿Nunca ha visto un collar, un anillo o algo así? No, dice Joseph. Va, tu juguete pues bonito. Eso sí, va, ya viste. Entonces es lo mismo. Lo que miremos bonito, así es el arca, pues. Yo me imagino esa arca impresionante, imponente, preciosa, inmaculada, ¿verdad? Porque ellos tenían que mantenerla limpia todo el tiempo. Así debería de ser nuestra casa. Entonces dice aquí que el Señor Jesús era la luz de los hombres. Y precisamente ese es el trabajo del arca en medio del pueblo de Israel, iluminar el camino de Israel. Vimos el fuego, ¿verdad? El torbellino de fuego en las noches y en el día, la columna. ¿Ya lo tenés? ¿Quién tiene Hebreos? Todavía no lo han buscado. Ahí está, hermano Heber. Gloria a Dios. 1:1. Amén. Que el Señor lo bendiga. Leo la palabra de Amén. Dios y dice así. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Por medio de Él hizo el universo. Dice, desde hace mucho tiempo.
Y de muchas maneras el Señor habló a su pueblo por medio de los profetas. Pero ahora, dice, nos habla. ¿Por medio de quién? De su Hijo, Jesucristo. Ahí lo acaba de leer el hermano. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, ¿verdad? Porque cuando sale la voz del propiciatorio, el pueblo escucha. Pero cuando sale la voz de la boca de Jesucristo, el pueblo se junta. ¿No veían ustedes las multitudes que ese hombre, Jesucristo nuestro Señor, reunía? Cuando va con Pedro, ¿verdad? Que lo va a llamar, le dice, préstame tu barca. Ay, aquí está, le dice el otro, ¿verdad? Bueno, boga mar adentro. Empieza el Señor a dar su discurso. Y estaban aquellas multitudes escuchando al Señor. Y luego le dice a Pedro, Pedro, echa tu red. No, hombre, ya pasé trabajando toda la noche. No, pero ni un resfriado me conseguí. Y entonces, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer, le dice él, ¿verdad? Lanza la red. ¿Qué pasó? ¿Cuántos peces se encontraron? Eran tantos que se hundían las barcas, dice la palabra. También es figura, porque luego le dice el Señor Jesucristo, mira, ahora ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Esa era su figura, esa era su parábola, ver esa redada de peces. Era la redada de peces o de hombres, ¿verdad? En este caso, que él iba a conseguir, o que le iban a dar, pues, ¿verdad? Entonces, vemos al Señor Jesús hablando y llamando, recolectando, juntando. Amén. Entonces sigue diciendo, bueno, ya vimos a los apóstoles, ahora vamos a ver Mateo 13:24. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Voy a hacer una pregunta. Nosotros sabemos que el trigo es figura de la palabra. Amén. El campo que está ahí es figura de nuestro corazón, de nuestra tierra. Amén. Y dice ahí, mientras los hombres, ¿qué? Dormían, vino un enemigo y sembró cizaña. ¿Ven lo que les digo yo? Ahora esta es otra figura de lo mismo de revestirse de la gloria de Dios. Dice la Biblia, en Cantares dice, yo dormía mientras mi corazón velaba. Amén. Meditarás en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Y cómo le hacemos para meditar de noche en la palabra, hermano? Si estamos durmiendo, ¿cómo le hacemos? En nuestro corazón, si está de continuo lleno en la palabra, nos va a llevar a soñar cosas de Dios, por ejemplo. O el Señor va a venir y te va a dar un sueño y lo vas a entender. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque ahí nos va a ser revelado todo. El Espíritu te va a hablar, el Espíritu te va a instruir, entonces nuestro corazón está velando. Pero, supónganse ustedes que hay una persona X, ¿verdad? Cualquier persona, y dice que meditan la palabra de día y de noche. Pero viene solo al culto, luego se va a su casa, solo mira Facebook, solo mira Netflix, mira cualquier red de esas, se echa a dormir, no oró, se despierta, no oró, solo se levanta y mira el Facebook, mira otra vez las redes sociales, se va al trabajo, no habla de Dios, no lee la palabra para nada. ¿Estará meditando de día y de noche? ¿Será que su corazón de noche vela entonces? No. Entonces, nosotros no nos tenemos que dormir. Nosotros tenemos que estar despiertos. Levántate tú que duermes entre los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, dice aquí, ¿qué pasa si yo me duermo? Dice, viene mi enemigo y siembra cizaña. Entonces, en un pozo de agua dulce no puede haber agua amarga. O soy frío o soy caliente. Porque tibio me van a vomitar. Entonces yo tengo que estar pilas, tengo que cuidar lo que es mío, tengo que cuidar lo que Dios me dio, tengo que cuidar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
¿Cómo lo cuido según lo que estamos viendo? El arca estaba recubierta con oro. ¿Por afuera nada más? No, por afuera y por dentro. Ese es un blindaje. Yo blindo mi corazón no con el hierro, no con la piedra, sino que con el oro, con la gloria de Dios. Si la gloria de Dios está en mí, entonces el enemigo no me puede tocar, porque va a ser repelido. Por eso leímos lo que decía Juan 1:1 en adelante. Y las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. El oro tipifica la gloria, la luz de Dios. Amén. Entonces no me puede tocar la tiniebla porque las van a disipar. Solo se acercan, ¡pum!, desaparecidas. ¿Sí? Va. Entonces digamos, cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Es decir, la recolectemos. Y él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Ese es un acto de misericordia, ya lo vamos a ver. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Entonces, la cizaña es figura de los impíos, es figura de los pecadores, es figura de aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Nosotros estamos en medio, nosotros somos trigo, como tal, nosotros somos trigo. Pero en medio de este mundo hay mucha cizaña. Y si el Señor cortara de una vez, se llevaría justos con injustos. Pero el Señor dice: yo les digo que recojan primero la cizaña para quemarla, y luego el trigo en su granero. Si nosotros estamos como trigo, eso es lo que hay que descubrir en nuestro corazón, pues. Si el enemigo sembró cizaña, y si nos hemos convertido solo en cizaña, en algo que aparenta ser trigo pero que no da fruto. Usted sabe que nosotros tenemos que dar el fruto del Espíritu, amén. Entonces, ¿estarán esas insignias en nosotros, si lo pudiéramos decir de esta manera? ¿Estará el amor en nosotros? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, benignidad, paz, bondad, mansedumbre, dominio propio, paciencia, ¿qué más? Templanza. Ahora les pregunto, ¿será que en nosotros están estas características? Buena pregunta, no me respondan, porque a veces sí, a veces no. Solo cuando me acuerdo, ¿va? Entonces, fíjense ustedes que dice aquí que el Señor, si leemos más adelante, Mateo 13, vamos a ver, si alguien lo tiene o lo busco yo, a ver quién lo agarra primero. Mateo 13, ¿qué le pase? Vamos a ver. Del 31 en adelante. ¿Alguien lo tiene? Vamos a ver, espérame, no era ese. Vamos a ver. Aquí está, no, el 36, perdón. ¿Ya lo tenés? Muy bien. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Hasta dónde? Más adelante. Todo, hasta el 43. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Paremos un poquito. Los hijos del reino son la semilla. Las semillas. Dale. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Gloria a Dios. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que el pastor predicó esto? Que Jesucristo nuestro Señor tiene varios nombres. Y a él se le conocía como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que está hablando aquí? ¿Quién envió? Jesús dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, recolectarán, dice, de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Tremendo, ¿eh? Entonces, ahora vemos otra vez la figura del arca como de recolección. Pero ahora es terrible lo que va a pasar con estos, porque dice, y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Luego dice en el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Como están revestidos de la gloria de Dios, reflejan la gloria de Dios y brillan como el sol. Amén. Vamos a ver qué palabra usaron aquí. La palabra que se usa para recoger aquí es la palabra griega 48:16, zulego, de dos palabras, la H4862 y la G3004, en sentido de su origen. Recoger, recolectar, recoger, arrancar, cosechar. ¿Se dan cuenta entonces que sí tiene la connotación de recolección la palabra aquí? De Jesucristo como recolector. Bueno, sigamos adelante. Sigue diciendo, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús alzando, esto es una oración preciosa que el Señor Jesús hace. Si usted puede, léalo por favor, lea el capítulo completo. Yo no le voy a leer todo el capítulo porque es mucho. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién habló? Jesús. Alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. El Señor le dio al Señor Jesús hombres. Amén. ¿Los tenía que juntar, sí o no? ¿Estaban todos en un solo lugar? No, había que juntarlos, recolectarlos. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra de las implicaciones que tenía el arca del pacto era precisamente esto, que todos conocieran quién era el Dios de Israel. Cuando el arca de Israel llegaba a una guerra, por ejemplo, temblaban los que estaban peleando contra Israel, porque sabían que su Dios estaba en medio de ellos y que la victoria se las había dado Dios. Amén. Entonces, eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Qué guardamos? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Muy bien. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Ahora bien, ahora aquí viene la figura de nosotros. Dice, yo les he dado las palabras que tú me diste, y nosotros las recibimos. Sería ahí. ¿O no ha creído usted en el Señor Jesús? Bien, ¿verdad? Entonces, y las entendieron. Entonces, las recibimos y las guardamos. Recolectamos palabra, pues. ¿Me doy a entender? No sé si me van entendiendo. Nosotros como arcas de Dios, como somos de Dios, recolectamos lo que es de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿Por quién ruega el Señor? Por nosotros, por ellos, por vosotros, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Diga conmigo, yo soy de Dios. Gloria a Dios. Y todo lo mío es tuyo y
lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Perdonen, hermano, que me esté trabando tanto, pero es que me arden los ojos, disculpen. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Cerca, lejos, habéis sido acercaos. Miren qué bonito, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos recolecta a nosotros, los que somos de Dios. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien. Entonces la sangre de Cristo nos recolecta, nos une, nos perfecciona. Amén. Porque Él mismo es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. O sea que habían unos que estaban cerca y otros que estaban lejos. Pero a los que estaban lejos había que acercarlos. Y esos eran los gentiles. Y hay un versículo que dice, lo habla, creo que Romanos, salió en la revista para que la busque, ¿verdad? Y lo lea, donde dice que hasta que no entre el último de los gentiles, no comenzará el trato con Israel. Hasta que entre el último. O sea, nos siguen recolectando hasta el día de hoy. Todavía se tienen que adherir más y más hijos, y por eso es que el Señor no ha venido todavía. Por eso les decía yo que si el Señor acelerara el tiempo y en este momento pasara la hoz, se van un montón que deberían de llegar a ser salvos. Pero todavía nos están dando un tiempo de gracia. Amén. Entonces sigue diciendo, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entrada. Seguimos siendo recolectados para ir ¿a dónde? Ahí dice, al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No se lee? Vamos a ver. Es el mismo. Bien, aquí está. Dice, y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. El Señor Jesús dice, Juan 14:6, creo que es, si no estoy mal. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre, sino por mí, dice Él. Entonces Él es la entrada. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que entra en mí, el que es recolectado en mí, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces, mire qué tremendo, porque el Señor nos sigue recolectando. Bueno, Efesios 2:19 dice, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois familia de Dios. Entonces, el arca del pacto en el antiguo tiempo, fíjense ustedes, hacía que el pueblo fuera el pueblo de Dios. Era la insignia, era como la bandera guatemalteca, por decir algo, pues, ¿verdad? Los identificaba como hijos de Dios. Amén. Pero ahora Cristo no solo nos hace nación, sino que nos hace familia de Dios. Eso es tremendo. Porque dice que ya no somos extraños ni extranjeros. Éramos extraños por el pecado, porque éramos enemigos de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Y éramos pecadores, sí o no? Sí, estábamos muertos. Éramos zombies, pues. Disque vivos, pero muertos en realidad. Apartados de la gloria de Dios. Y no hay ni uno que pueda decir, no, si yo no he pecado. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. No alcanzan la gloria de Dios, dice una versión. Entonces, ahora nos llama el Señor Jesucristo a ser recolectados en Él
pero nos vuelve parte de Él también. Amén. Y como nos vuelve parte de Él, nos vuelve hijos de Dios. Y como nos vuelve hijos de Dios, nos convierte en familiares de Dios. No es lo mismo que llegue un amigo a que llegue mi hermano a la casa, ¿o sí? No, ¿verdad? Mi hermano pasa, se acuesta en la cama, se sienta en el sillón, se come mi comida, mira mi televisión, se sienta, hace lo que quiere porque es mi casa y es mi hermano. Tampoco es que le voy a aguantar todo, esa es otra historia. Pero me refiero yo que tiene esa confianza, pues, porque es mi familia. Otro que no es mi familia no puede hacer eso. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la bendición, amados hermanos, de que esta casa es la casa de Dios. Y somos familia. Eso es algo que a ustedes le tiene que quedar marcado en su corazón. Nosotros somos una familia en Cristo. Dígale al que está a la par, mira, sos mi hermano. Sos mi familia. Dígale. Porque es cierto, ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Amén. Y como mi familia, ¿usted cuida a su familia, sí o no? Va, entonces cuide, yo te voy a cuidar, dígale al de la par. Dígaselo. Pero dígaselo. Dígale, yo te voy a cuidar. Yo le voy a decir a usted, yo los voy a cuidar. Amén. Porque somos familia. Amén. Si a uno le hacen clavos, yo saco el pecho. Pues sí, son mis hermanos. Y si usted se mete en clavos, le va a caer. Porque tiene que aprender, pues va, pero eso es con Dios. Pero es la verdad, es que necesitamos corrección. ¿O no corrige usted a sus hermanos? Si usted mira una mancha en el arca, la tiene que limpiar. Primero la propia y luego la de su hermano. Y no dice la Biblia, pues, dice, ¿cómo piensas tú corregir a tu hermano? Y diciéndole, mira la mota que tienes en tu ojo. ¿No has visto la viga que tienes tú metido? ¿Se imaginan una viga metida aquí? Tremendo, ¿eh? Entonces yo me tengo que purificar, santificar, tener la gloria de Dios por dentro y por fuera para poder santificar a otros. Amén. Porque Jesucristo nos enseñó el camino de la santidad. Y como Él es santo, nosotros somos santos. Sed santos porque vuestro Dios es santo. ¿El arca era santa, sí o no? Sí. Entonces, nosotros como arcas también necesitamos ser santos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular. No hay otro fundamento. El que le quiera decir, mira vos, hay otro fundamento, mándelo a freír espárragos o evangelícelo para que se convierta, más seguro. Dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien ajustado, ahora ya se dieron cuenta que el arca ya no es un arca chiquita, ahora el arca es un templo. Amén. Porque todos formamos el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces dice, bien ajustado, va creciendo, se siguen adhiriendo, se siguen uniendo, siguen siendo recolectados, siguen siendo traídos, siguen siendo llamados. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cristo está en medio de nosotros? ¿Vivo en carne propia? En el Espíritu. Cristo está aquí. Yo soy Cristo. No me vaya a malentender, va, porque se puede malentender, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo y soy representación de Jesús en esta tierra. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Está haciendo usted el trabajo del arca recolectora? Para trasladarles el pensamiento, se los voy a parafrasear, se los voy a traducir como usted quiera. ¿Está evangelizando usted? ¿A cuántas personas ha traído a la iglesia? En este año, ¿cuántas ha traído aquí? No me responda. Cardíaco, ¿eh? Si usted es parte de Cristo, si usted es parte del cuerpo de Cristo, entonces tiene que fungir como Él. Tiene que comportarse como Él, hacer lo que Él hizo. ¿Dónde están las multitudes que usted atrae?
¿Cuántas almas el Señor te dio en tus manos? Cuando a Pedro le dieron los peces, en figura le estaban entregando almas. Las almas que tenía que traer a los pies de Cristo. Usted ya no es pescador de peces, es pescador de hombres. ¿Cuántos ha traído? Perdonen que se lo repita, pero es cierto. Nosotros tenemos que pensar en esto. Amén. Piénselo, no es regaño. No me ha visto bravo, no le conviene. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Por medio de quién fue? De Dios, de Cristo. Porque Él es la palabra, ¿verdad? Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Creyó usted en el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Me alegro por eso. Sigue diciendo que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, Él vino a los suyos, vino a recolectar lo suyo, pero los suyos no le recibieron, lo hicieron de menos. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban. Pero a nosotros, aquellos que estaban allá tirados, ¿verdad? Los que no valían nada, dijeron: yo sí quiero recibir. Un día me acuerdo yo que andaba saliendo del culto y encontré una muchacha que me dijo: dame un quetzal. Yo no tenía ni un centavo, acababa de dar todo lo que tenía en la bolsa, lo di en la iglesia. Iba contento, no me va a malentender, ¿va? Pero yo iba así, ¿va? Cuando, dame un quetzal. Ya llevaba como media cuadra recorrida cuando el Señor me dijo: regresa. Ay, Señor, pero me regresé. Y le digo a la muchacha: mira, ¿el Señor te ama? Sí, pero dame un quetzal. ¿Cristo murió por ti? Sí, pero dame un quetzal. Mira, es que Cristo te quiere salvar, te quiere sacar. Sí, pero dame un quetzal. Ay, ustedes, yo estaba bravo. De verdad, me enojé tanto porque decía yo: ¿cómo esta mujer le estoy dando la palabra de Dios, le quiero dar la salida y no quiere? Lo que quiere es un quetzal. En mi cabeza, ¿va? Pero por fuera yo estaba predicando. Ay, dije yo: Señor, yo le voy a decir si quiere recibirte, y si no quiere, pues ya, yo ya cumplí, ¿va? Y yo le dije: mira, ¿querés recibir a Cristo? No, pero dame un quetzal. ¡Ah! Por dentro, ¿va? Y entonces, a la par habían otros dos cuates, están bien dormidos. Pero de repente, cuando yo dije eso: pero yo sí quiero, me dijo uno. Padre Santo, no era para esta, quítese de aquí, dije yo, ¿va? Y empecé a predicarle a este hombre. Resulta que el hombre que estaba ahí a la par de ella, es broma, ¿va? El que estaba a la par de ella era un evangelista caído. Y cuando él oyó que Dios quería sacarlo, la prédica yo la había dirigido a alguien que no era, sino que la palabra era del otro. ¿Y sabe qué? Comienzo a hablarle y decirle: mira, ¿querés recibir a Cristo? Sí. Mira vos, y empezó a sangolotear al otro a la par y le dice: recibí a Cristo, el Señor nos vino a visitar. Y el cuate así todo, estaban hasta las chancletas pues de droga. Y en eso me dice: mira, yo quiero ir a la iglesia, vámonos pues, le dije yo. Y nos lo llevamos. Miren ustedes, cuando yo iba entrando a la iglesia, me acuerdo yo que me dijo: ahí viene este loco otra vez. Porque yo solo jalando gente así vivía. Y entonces me dice: mira, yo quiero danzar. Me los llevo al frente. Empiezan a danzar. Increíblemente, hermanos, vive Dios que no miento. El hombre que estaba ahí tirado salió lúcido de la iglesia, pidiendo reconciliarse con su hija. Yo conseguí un teléfono, llamamos a su hija, y yo le dije a la hija: mire, fíjese que le estoy llamando porque encontré a fulano de tal. ¿Qué le pasó? Me dijo la hija. Se murió, le dije yo. ¡Ay, no me diga eso! Me dijo: no, hombre, pero se murió a la vida vieja, nació en Cristo, le dije yo. Y entonces era para romper el hielo con ella, pues, ¿verdad? Pero de verdad, no, mire, es que mucho tiempo él ha sido así, aquí, allá, y él nunca ha reconciliado, que no sé. Pero esta vez sí, y le conté lo que pasó. Lo fueron a traer y se lo llevaron para su casa, restaurado el hombre. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho el trabajo de Jesús? Si no me hubiera compadecido. Porque dice la Biblia que cuando el Señor vio a las multitudes, se compadeció de ellas, porque eran como ovejas sin pastor.
Y yo decía, este hombre está destruido, estos están perdidos ahí. Yo sé lo que es estar tirado en una calle. Yo sé lo que es ser borracho, ser drogadicto, lo sé. Es difícil, no es fácil. Pero muchas veces nosotros no evangelizamos porque no hemos sufrido. Y hemos sufrido tal vez de otra manera. Pero el Señor se compadecía de todos. Esa arca donde iba, el pueblo la seguía, es decir, Cristo. Eran multitudes. ¿Por qué? Porque veían algo diferente. Veían algo que no era la gloria o la presencia de Dios que miraban en los fariseos. No se revistan como los fariseos. No sean como ellos. No hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen, sino que lo que ellos dicen. Hablaban de la palabra, pero sus actos eran contrarios. Y muchas veces nosotros somos así. Aparentamos diciendo, no, sí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero mis obras, lo que yo soy, dice lo contrario. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar lo que es de Dios. Y son todas las almas. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, todo el que crea. Pero ¿cómo van a creer si nosotros no le llevamos la palabra? En Juan 17, quiero que lo lea. Hay una parte que dice, yo no oro solamente por estos, sino que oro también por los que han de creer por la palabra que ellos les darán. Es impresionante cómo el Señor Jesús se adelantó al tiempo. Aún para nosotros, oró por nosotros, para que cuando nosotros hablemos, los que crean en Él sean salvos. Léalo, se lo dejo de tarea. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo unigénito para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Lucas 5:30. Los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Yo quiero que mire la respuesta del Señor Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y Él les dijo, no he venido a llamar, no he venido a recolectar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, traer a la gente al arrepentimiento. No agarrarlos a trancazos para que se arrepientan, porque eso no sirve. Si no se encuentra el amor de Dios con ellos, si no es el Espíritu Santo el que los convence, no estamos haciendo nada. Amén. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, ¿es pecador usted? Yo sí soy pecador. El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero en Dios no hay mentira, no hay sombra de variación. Entonces dice, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, ahora Cristo se convierte en un blindaje de la ira venidera. Esa es parte del arca, protección. Amén. El arca protegía al pueblo de Dios. Ahora Cristo nos protege a nosotros. Nos mete adentro de Él, nos recolecta, nos introduce y por medio de Él somos salvos. Y dice, seréis salvos de la ira de Dios por medio, adentro de Él. Amén. Vaya. Porque si cuando éramos enemigos, aquí está lo que le estaba diciendo yo. Mire lo que dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra parte es que el arca Jesucristo da vida. Amén. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién nos gloriamos? De Jesucristo.
¿Por medio de quién alabamos entonces? De Jesucristo, porque gloriar, alabar, adorar, quedan 2 minutos. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Este es un ministerio que todo mundo tiene. Levante su mano y póngala en su pecho y diga: yo debo ser un reconciliador entre Dios y los hombres. Amén. Y vamos terminando con dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez, por medio de Jesús fuimos bautizados, pero también en su muerte, porque morimos a este cuerpo. Nosotros teníamos que morir, ser castigados. Todo lo que le pasó al Señor Jesucristo, lea Isaías 53, todo eso nos correspondía a nosotros. Pero por medio de Él nos somos salvos de llegar a ese castigo. Amén. Y ahora dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él, oiga, hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces Él nos recolectó para morir con Él, para que también vivamos con Él. Seamos hechos a la semejanza del Hijo de Dios. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Amén. Que sea destruido el pecado en nosotros. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Oiga, si no somos revestidos de Jesucristo, de la gloria de Dios, entonces somos esclavos del pecado. Y si somos esclavos del pecado, somos esclavos de la muerte. Y si somos esclavos de la muerte, vamos a ser condenados en el lago de fuego. Amén. Entonces dice: porque Él ha muerto y ha sido libertado del pecado. Entonces, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, si yo he sido recolectado en el arca, que es Jesucristo, entonces yo voy a ser libre de la muerte. Voy a ser libre del pecado. Amén. Y voy a estar donde el arca de Dios está. ¿Dónde está ahorita? Sentado a la diestra del Padre. Y vosotros estaréis donde Cristo está, dice la palabra. Amén. En la presencia de Dios. Y eso es nuestro trabajo. Hoy esta es la primera parte, ¿se acuerda? Que estamos hablando de Jesucristo en el tabernáculo, el arca del pacto. Y esta es la primera parte del significado, que era en el sentido de recolección. La otra semana, primeramente Dios, vamos a ver, creo que vamos a ver el ataúd. El significado que tiene de ataúd. Lo voy a dejar ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Si puede ponerse en pie, le voy a agradecer. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado la oportunidad, papito, de poder venir a estudiar este tema, Señor, de poder entenderlo, Señor, de poder saber que tú nos has constituido, al igual que nuestro Señor Jesucristo, en un arca, Señor, que está llena del oro, Señor, de tu gloria, por dentro y por fuera. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que se manifieste en nosotros, Padre, esa manifestación de la recolección, Padre, para que podamos traer almas, Señor, delante de ti. Que pueda crecer tu pueblo y que el edificio siga creciendo, así como lo dice tu palabra. Señor, hoy te pedimos ser piedras, Señor, espirituales, ser piedras santificadas delante de ti, para edificar, Señor, este templo precioso